El día de hoy, hermanos, vamos a meditar en el mismo pasaje de la semana pasada, Mateo capítulo 5, versículo 9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Viene siendo la segunda parte del mensaje, bueno, no de la semana pasada, sino de hace 15 días. La semana pasada estuvo Dani con nosotros y vamos a continuar hablando acerca de esta bienaventuranza. Después de haber estudiado hace 15 días, hermanos, acerca del mundo violento en el que vivimos, estudiamos también el significado de la palabra paz, que es la palabra shalom, que habla de esa plenitud, esa bendición, el estar completos, todo eso que Dios nos da. Y hablamos también de la realidad de que solamente a través de Dios podemos tener paz. La paz solamente la da Dios, no hay otra forma de que la tengamos. Entonces entendemos por qué bienaventurados los pacificadores está después de bienaventurados los de limpio corazón. Porque solamente cuando tenemos un corazón limpio, cuando Dios nos ha dado su justicia, entonces nosotros podemos ser pacificadores. De otra manera no podemos serlo. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 32, versículo 17, la obra de justicia será paz, y efecto de justicia, tranquilidad y seguridad para siempre. Entonces, lo que podemos entender es que si necesitamos paz en nuestra vida, si queremos tener paz y queremos transmitirla, necesitamos esa comunión con Dios para poderla tener con los demás. Si yo estoy en guerra con Dios, no voy a poder tener paz. Si yo estoy en lucha, en desobediencia con Dios, no puedo tener paz en mi vida y no puedo ser un pacificador. Pero cuando Dios me ha lavado de mis pecados, cuando yo estoy en paz con Dios, entonces yo tengo la paz de Dios y yo puedo comunicar esa paz a las demás personas. Y es de verdad lo que hacemos los hijos de Dios. Trabajamos nosotros activamente para que haya paz en este mundo. Ese es nuestro trabajo. Para que la gente tenga la paz de Dios, para que la gente pueda tener paz también con los demás y podamos vivir realmente en armonía. Ahora, el texto dice bienaventurados los pacificadores. El texto no dice bienaventurados los que desean la paz, sino aquellos que hacen la paz. Esta es una cosa muy diferente, ¿no? Alguien puede decir: yo quisiera tener paz, cómo me gustaría tener paz, pero no hace nada para tenerla. El pasaje nos está hablando de alguien que está trabajando en esa paz. Es un pacificador, es un creador de paz, es alguien que comparte paz, es alguien que en su vida tiene paz. Y ese es el punto. Nosotros comenzamos teniendo esta paz cuando nosotros creímos en Jesucristo. Dice en Efesios 6:15, dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahora vean cómo este texto nos dice claramente que el Evangelio, la predicación de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, el mensaje correcto de Dios, el mensaje completo de Dios, es un mensaje que trae, ¿qué? Dice el Evangelio de la paz. Es ahí donde nosotros empezamos. Hubo un tiempo cuando nosotros no conocíamos a Cristo, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Y en ese tiempo nosotros estábamos lejos de Dios, estábamos peleados con Dios y probablemente no queríamos saber nada de Dios. Pero cuando nosotros recibimos el Evangelio y aceptamos ese Evangelio, nosotros hicimos las paces con Dios. Nosotros venimos a tener comunión con Dios y ahora tenemos paz nosotros y ahora nosotros podemos darla a las demás personas. Ahí inicia. Nadie puede tener paz si no tiene a Dios en su vida. Y por lo tanto, la manera de tener paz es manteniendo esa comunión con Dios. Ahora quiero que piensen en esto. Si nosotros dejamos de tener comunión con Dios, en el momento en que nosotros rompemos nuestra comunión con Dios, en ese momento nosotros dejamos de tener paz. ¿Escucharon lo que dije? En el momento en que rompemos nuestra comunión con Dios, en ese momento dejamos de tener paz. When we broke our communion with God, we lost our peace.
No podemos tener paz a menos que estemos en esa comunión con Dios. Y por eso es necesario, hermanos, que hagamos todo lo que sea necesario. Si hemos pecado, nos arrepintamos y pidamos perdón a Dios y vayamos a Él. Si hemos dejado de leer la Biblia, si hay algo en nuestra vida, inmediatamente busquemos a Dios, porque a menos que estemos en comunión con Dios, nosotros no vamos a tener paz. Esa paz se va a romper. Y aquí entonces es muy importante reconocer que humanamente somos muy débiles. ¿Sí o no? Humanamente somos muy débiles. Muchas cosas nos espantan, muchas cosas nos preocupan, nos provocan miedo, nos desesperamos, nos impacientamos, ¿no es cierto? Queremos, por ejemplo, alguien se enferma y queremos que ya se sane, ya queremos que esté bien, nos llenamos de preocupaciones. ¿Cómo le haremos mañana? ¿Iremos a tener suficiente? Ya viene el pago de la renta, ya viene el pago del auto, ¿cómo le voy a hacer? Y empezamos, hermanos, como decimos en México, a tronarnos los dedos y a desesperarnos y a preocuparnos. Y por eso, precisamente por eso es que necesitamos a Dios en nuestras vidas, porque hay muchas cosas que nos van a preocupar. Nosotros vamos por el camino, vemos un accidente y empezamos a pensar, ay, espero que no me pase nada. Las cosas que suceden a nuestro alrededor nos preocupan y necesitamos entonces a Dios en nuestra vida para nosotros poder tener esa paz de Dios. Cuando usted sienta que su comunión con Dios se está apartando, ore, lea la Biblia, asista a la iglesia, compártale a otra persona de Jesucristo, sirva a Dios. En la medida que usted está cerca de Dios, usted va a tener paz. Ahora, quisiera que veamos un pasaje. Hace rato lo leímos, pero nuevamente quiero que lo veamos. Es Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Filipenses capítulo 4, lo leímos hace un momentito, del 6 al 7. Y el texto dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una vez más lo vuelvo a leer. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ir viendo las partes de estos versículos. La primera parte que dice ahí es: por nada estéis afanosos. El texto nos dice que no debe de haber absolutamente nada. Y aquí nada, pues estamos hablando de enfermedad, situación financiera, futuro, nuestros hijos, la casa, los planes que tenemos. Dice el texto: por nada estéis afanosos. Interesantemente, la palabra que se utiliza en el pasaje, merimnao es la palabra, la tenemos en la pantalla, es la palabra griega que se utiliza, significa preocuparse, pero también significa incompleto. Ahora, si ustedes recuerdan la semana antepasada que hablábamos de la paz, decíamos que la paz es shalom. ¿Se acuerdan de esa palabra que explicamos? Y decíamos que shalom es estar completo, estar tranquilo. Shalom es cuando todo está en orden, cuando probablemente hay muchas piezas en nuestra vida, muchas cosas, pero todo está en orden, todo está en armonía. Y lo que dice esta palabra, merimnao, es que cuando nosotros nos afanamos estamos incompletos, estamos divididos. Y lo que está diciendo el texto es que cuando nosotros nos afanamos, eso nos va a robar la paz y nos vamos a dividir. Es decir, miren lo que pasa. Nos empezamos a preocupar por el trabajo, nos empezamos a preocupar por las necesidades económicas y la primera cosa que hacemos es: no voy a ir a la iglesia. Hoy no tengo ganas de leer la Biblia. Seamos honestos, o sea, no estoy hablando de algo que le pase solamente a ciertas personas. Estoy hablando de algo que nos pasa a todos. ¿Por qué Dios está permitiendo que esto me pase cuando yo creo en Él y lo amo? Y en ese momento, cuando nos preocupamos, nosotros nos dividimos. Es decir, Dios está aquí y estábamos en comunión con Él, pero entonces
cuando decíamos de chiquitos en México, córtalas, ¿no? No sé si alguna vez ustedes, escucharon esa expresión, pero es ya Dios, pues no sé qué está pasando. Y entonces, fíjense lo que hacemos. En lugar de buscar a Dios para dar solución al problema, empezamos a tratar de buscar nuestras soluciones, ¿verdad? O sea, tengo un problema económico. En lugar de decir, Señor, ayúdame, provee, Señor, voy a confiar en ti, lo que hacemos, voy a hablarle a mi amigo, voy a hablarle a mi compañero, voy a hablarle a mi tía, ella tiene dinero. Y empezamos a preocuparnos, ¿y de dónde voy a sacar? Y si mi tía me dice que no, y si le pido a alguien y me dice que no, y empieza a subir esa preocupación, pero al mismo tiempo que nos estamos preocupando, nos estamos dividiendo, nos estamos apartando más y más de Dios. Y obviamente, estando divididos, o sea, incompletos, no tenemos shalom, porque la palabra paz, que es shalom, significa eso, estar completo. La imagen, hermanos, de afanarse, lo que tenemos ahí en nuestra pantalla, es de ir en dos direcciones diferentes. Tal vez por un lado quisiéramos buscar a Dios, pero por otro lado tengo tanto que hacer que, ¿qué decimos? No tengo tiempo para Dios. ¿No es verdad? O sea, es interesante que para lo que encontramos tenemos tiempo. O sea, una persona nos invita a una fiesta, tal vez es un familiar y va a ser unos 15 años y nos dice tal día, tal hora, pues yo platico, busco la manera de cómo hacerlo. Pero cuando yo estoy afanado, no tengo tiempo para otra cosa, sino solamente para pensar en mi problema. No puedo pensar en más porque necesito dinero, necesito que se alivie mi hijo que está enfermo. Cuando lo que deberíamos hacer en ese momento, fíjense, es lo opuesto. Buscar a Dios es lo que vamos a ver en un momento. Esta palabra que utiliza en el texto no solamente significa dividirse, pero también significa hacerse pedazos. Y de hecho es una expresión que utilizamos cuando estamos desesperados, ¿no? Estoy hecho pedazos. ¿Cómo te sientes? Estoy hecho pedazos. Y esa expresión significa que estamos devastados por el problema que tenemos. La situación sea la que sea. Por alguna razón tenemos que ir a la corte o hay una situación en nuestro pasado. Estoy pensando en diferentes cosas que podemos vivir y en ese momento nos empezamos a preocupar. Nos dan un diagnóstico en el médico y el doctor nos dice cáncer. Y en ese momento inmediatamente hagan de cuenta que yo estoy bien, estoy tranquilo. Y cuando escucho esa palabra es como si me cortaran, ¿no? Como si en ese momento me hacen pedazos y ya no soy lo que yo soy y ahora estoy solamente pensando en eso. Y lo que dice la palabra de Dios es, no hagas eso, no hagas eso. Ven cómo Dios nos conoce y Dios sabe lo que vamos a hacer y Dios nos dice, no hagas eso, eso es lo que tú vas a querer hacer, pero te voy a decir una cosa, no hagas eso, no hagas eso. Porque entonces vas a perder toda tu paz y todo tu gozo, porque vas a estar obsesionado por tu problema y por tu necesidad. No hagas eso porque en lugar de confiar en Dios vas a empezar a dudar y entonces ya no vas a estar bien. Y hermanos, lo vemos, ¿no es cierto? O sea, a lo mejor no tenemos manera de grabarnos, pero si pudiéramos vernos cómo estamos cuando estamos bien, confiando en Dios, nuestro rostro alegre y tenemos ganas de hacer tantas cosas, pero cuando nosotros, hermanos, tenemos esas preocupaciones, hasta estamos decaídos y nos hablan y no queremos ni comer y se nos demuda completamente el rostro. O sea, eso pasa. Eso es lo que dice la Biblia, no lo hagas, por nada estéis afanosos. Entonces, ¿qué debo de hacer? O sea, esa es mi reacción natural. Tengo un problema y mi reacción natural es que me desinflo, me hago pedazos, ya no se puede. ¿Por qué Dios me permitiste esto? Ya no voy a poder seguir adelante. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Estamos en este texto. Por nada estéis afanosos. Y dice después, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahora vean lo que dice esta frase. Esta situación que yo estoy viviendo, ¿Dios la conoce o no? Ustedes díganme. Sí. Podemos preguntarnos, entonces, ¿para qué le digo a Dios lo que Él ya sabe? Bueno, te voy a decir lo que está diciendo el texto. No es para que Dios lo sepa, es para que cambie tu actitud. El texto nos está diciendo esto.
cuando te pasen estos problemas, ora a Dios y sigue orando a Dios y ruégale a Dios y ruégale a Dios. Fíjate bien, hasta que llegue el punto en que puedas darle gracias a Dios por lo que estás viviendo. Ahora, ¿escucharon lo que dije? O sea, no nada más es orar y decir, Señor, tengo un problema, Dios, pues ayúdame en esta situación que tengo. No, tal vez inicialmente hacemos una oración. Cuando alguien viene conmigo, me cuenta un problema, inicialmente lo que voy a hacer es orar con esa persona. Pero realmente lo que el texto me está diciendo es que tengo que seguir orando hasta el punto en que le pueda decir a Dios, Señor, yo no sé por qué me dijo el doctor que tengo cáncer, pero gracias Dios, porque tú sabes lo que vas a hacer. Señor, yo no tengo el dinero para el pago que tengo que hacer, pero Señor, gracias porque tú me permites esta situación para buscarte, porque esto que estoy viviendo me ha permitido estar orando y orando a ti, Señor, y te doy gracias por eso. Eso es lo que está diciendo el texto. En toda oración y ruego con acción de gracias. Porque cuando yo tengo un problema, cuando yo tengo una situación, cuando yo estoy preocupado, lo último que quiero hacer es dar gracias a Dios por eso. Dígame si no es verdad. Si el doctor viene y me dice, es que tienes cáncer, no voy a decir en ese momento, gracias doctor, le voy a dar hasta un abrazo, voy a decir, qué bueno que me dijo eso, estoy bien contento. No, eso es lo último que quiero hacer, eso no lo quiero hacer. En ese momento estoy frustrado, estoy hecho pedazos. Pero cuando yo oro a Dios y le presento la situación que yo tengo, no para que Él se entere, Él ya sabe, para que mi actitud cambie, para que yo llegue al punto en que puedo decirle, Señor, tú sabes por qué estoy viviendo esta situación tan terrible. Y cuando yo llego a ese punto, que puedo darle gracias a Dios, que puedo de verdad decirle al Señor sinceramente, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes por qué estoy viviendo esto, bendito sea tu nombre. Entonces fíjense lo que sucede algo sobrenatural. Y es lo que dice el versículo a continuación. Sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego dice el versículo 7, y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento. ¡Wow! Y obviamente está hablando de shalom. Está hablando de volvernos a sentir completos. Si yo estaba hecho pedazos, otra vez me vuelvo a sentir completo. Si yo no tenía esperanza, ahora tengo esperanza nuevamente. Me vuelvo a levantar. Todo está en orden. Estoy tranquilo. Estoy en paz con Dios y estoy en paz con los demás. Y estoy en paz internamente. Y cuando yo hago esto, esta plenitud de Dios, esta paz que solamente Dios puede dar, la voy a estar experimentando. En ese momento, esa saciedad, ¿se acuerdan que hablábamos de shalom, que también es sentirse saciado, que no nos falta nada? De esa manera yo me voy a sentir. Estoy probablemente ante algo muy complejo, pero va a trabajar a la perfección. ¿Se acuerdan que hace 15 días les decía, un reloj tiene muchas piezas, ¿no? Está lleno de pequeñas piezas. Cuando nosotros lo hemos podido abrir por atrás, decimos tantos engranes y tantas cosas, pero cuando está bien armado, está funcionando a la perfección. Y de la misma manera, nuestra vida está llena de problemas, de situaciones, vamos, venimos, somos padres, somos hijos, somos hermanos, somos amigos, somos esposos, pero todo eso, cuando nosotros estamos en esa comunión con Dios, va a estar en completa perfección. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ese estado de bienestar emocional, de bienestar físico, de bienestar también con nuestros amigos, con nuestra pareja, de estar completo, esa plenitud. Vamos a tener completa shalom. Eso es lo que está diciendo el texto. Y dice el texto, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es interesante, y lo tenemos ahí, que una de las traducciones de esta palabra es que nos sostiene de arriba. Cuando dice de la paz de Dios que sobrepasa, es decir, no está en este nivel, sino que viene de allá, porque no es la paz que el mundo ofrece, eso es lo que está diciendo. No es la paz que el mundo nos da, como Jesucristo nos dijo. Él nos dijo, lo veíamos hace 15 días, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Y cómo nos da la paz el mundo?
Le platicamos a un amigo un problema y que nos dice, todo va a estar bien. ¿Cómo sabe que todo va a estar bien? Son palabras de ánimo, ¿no? O sea, qué bueno que nos animan, pero no hay ninguna seguridad en eso. Cuando alguien nos dice, no te preocupes, ya vas a ver que vas a encontrar la solución. Esa es la paz que da el mundo, no hay ninguna certeza. Pero la paz que viene de Dios, la paz que viene de arriba, de Dios, la ayuda que viene de arriba, no de este mundo, es una certeza, es una seguridad. Hermanos, yo he visto gente que ha tenido cáncer sanar de cáncer. O sea, yo lo he visto. Hemos orado por gente que ha tenido cáncer y ha sido sanada. He visto hermanas en Cristo que eran estériles y hemos orado y han tenido hijos. O sea, yo lo he visto, yo he visto, hemos orado y he visto cómo Dios ha suplido las necesidades que cada persona tiene. Yo he visto gente transformada, gente que antes eran alcohólicos o antes eran drogadictos o antes eran cualquier otra cosa, y cuando creen en Jesucristo sus vidas son transformadas y dejan de ser lo que eran antes. He visto el poder de Dios, sé que Dios es poderoso, y hermanos, he estado yo, como yo sé que ustedes también, en situaciones difíciles, en diagnósticos difíciles, en situaciones económicas difíciles, en todo tipo de situaciones donde he visto la mano de Dios de una forma sobrenatural. Eso es lo que estoy diciendo. No es algo que viene del mundo. Tú tal vez piensas que el tío rico nos va a ayudar y el tío en ese momento no nos puede ayudar, pero de alguna manera Dios hace algo. He platicado con gente, hermanos, que hemos orado por sus situaciones y les han perdonado deudas fuertísimas de procedimientos en hospitales. Y a lo mejor ahorita me está escuchando Rogelio, pero Rogelio es un pastor, el pastor de la iglesia de Cuautitlán, una iglesia que yo establecí hace muchos años en México. Y a él exactamente eso hicieron. Le rebajaron una cuenta de hospital como no tienen idea. ¿Quién hace eso? La gente porque es buena, no. Eso lo hace Dios, es el poder de Dios. Dios tiene el poder de hacer este tipo de cosas. Es la paz que sobrepasa también todo entendimiento, porque como ya lo dije, no viene de este mundo. No es porque hagas una mantra, ¿no? Como la gente dice, para que tengas paz tienes que practicar yoga, o tienes que hacer mantras, o tienes que traer cuarzos, no es una paz que venga de este mundo. Es algo que viene de nuestra comunión con Dios. Es una paz también que sobrepasa todo entendimiento, porque no podemos entenderla, no podemos comprender cómo es que estoy en ese problema. Y a veces hasta la gente nos dice, pero ¿cómo puede usted estar tan tranquilo? O sea, le acaba de decir el médico esto, ¿cómo puede usted estar tan tranquilo? Una de las cosas que la gente, hermano, se asombra cuando gente que no es creyente va a un funeral de creyentes. Cuando ha muerto una persona creyente y estamos en la reunión y estamos cantando, y la gente dice, pero ¿cómo puede usted estar cantando y tan tranquilos cuando esa persona murió? Pues estamos tranquilos porque sabemos que está en la presencia de Dios y porque Dios nos da paz. No significa que dejemos de amar a la persona. Hemos llorado, yo he llorado muchas veces por gente que se ha ido, porque ya no lo voy a volver a ver en esta tierra por mucho tiempo. Un día nos volveremos a ver, si Dios lo quiere, en el cielo. Pero hay una paz que viene de parte de Dios, ¿entienden? Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Shalom. No podemos entenderlo. ¿Cómo podemos tener paz en esos momentos? ¿Y qué hace esta paz? Vean el versículo número 7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Esta palabra es interesante. Es la palabra foreo, de donde viene la palabra fortaleza, que es un término militar que significa guardar, que significa mantener bajo vigilancia. Ahora, hay tres ideas en esta palabra. I think I gave you two, and actually there are three ideas in this book, sorry. La primera idea es cerrar los caminos de escape para que no salga. Es decir, fíjense, lo que está diciendo es, esa paz nos va a guardar
para que de nosotros no salga, para que lo que está en nosotros, la paz de Dios, el amor de Dios, lo que está en nosotros no salga. Esa es la primera idea, proteger para que no salga. La segunda idea de la palabra es proteger contra el enemigo. Porque sí, tenemos un problema, pero no es el último problema, ¿verdad? Si tenemos un problema económico, no significa que dentro de 2 meses no volvamos a tener un problema económico. ¿Me explico? Si tengo una situación médica, no significa que dentro de unos meses un hijo mío vaya a tener una situación médica igual. O sea, es algo que me va a guardar contra lo que viene. Los ataques del mundo, los ataques del enemigo, me va a guardar. Me guarda internamente, guarda externamente. Pero la tercera idea es que también nos guarda para que no haya conflictos internos. The third idea is to avoid also the internal conflicts. ¿Qué es esto? Bueno, que yo dentro de mí no esté preocupado y esté luchando. La paz de Dios nos va a guardar, hermanos. Entonces, en mi corazón, yo voy a tener como dice el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo lo voy a tener. Los ataques que vengan de otras pruebas, del enemigo, de otra gente, va a ser un escudo contra eso. E internamente yo voy a estar en armonía. Qué bendición, hermanos, qué hermoso lo que nos dice el Señor. Y luego me llama la atención porque dice el texto: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Este shalom que supera todo, que es incomprensible, guarda nuestros corazones. Puedo decir nuestras emociones. Y guarda también nuestros pensamientos. Ahora, piensen en esto. Son los 2 lugares donde nos atacan las preocupaciones. Cuando estamos preocupados, hasta sentimos en el estómago, ¿no? ¿Han sentido ese dolor que se siente aquí? Esa ansiedad que decimos, ay, ¿qué tengo? No puedo ni respirar. Algo siento y se siente aquí. Y luego cuando estamos preocupados, hermanos, nuestra mente piensa y piensa en lo mismo. ¿Cómo le voy a hacer? Y ya nos distraemos un ratito, ¿no? Nos ponen un programa de televisión y estamos viéndolo, y de repente cuando le paran el programa o algo, me levanto a tomar agua, viene el pensamiento y me está taladrando ahí. ¿Han experimentado eso? Voy y me acuesto y estoy acostado y estoy con mi mente, no me puedo ni dormir. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ay, ¿con quién voy a ir? Y mi corazón latiendo y preocupado. Vean lo que dice: cuando yo busco a Dios, cuando yo oro a Dios hasta que pueda darle gracias, Él me va a dar esa paz, me va a dar shalom y va a guardar mi corazón y va a guardar mi mente. ¿En quién? ¿Qué dice el texto? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahora, ¿quién puede contra Jesucristo? Si Dios es por nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Él tiene todo el poder. No hay nada que nos pueda vencer. Entonces podemos estar completamente tranquilos y confiados porque Dios, hermanos, nos tiene en su mano, nos tiene protegidos. Y bendito sea Dios. Cuando nosotros tenemos esa paz, hermanos, entonces ahora nosotros podemos compartirla. Ese es el punto. Bienaventurados los pacificadores significa que esa paz que Dios me ha dado, que yo tengo, ahora yo la puedo compartir con los demás. Ahora, ¿cómo la puedo compartir con las demás personas? Bueno, la primera manera es compartiendo el Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 15, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y entonces, el trabajo que tenemos es llevar el Evangelio para que la gente, hermanos, que no conoce a Dios pueda tener paz con Dios y pueda tener paz en sus corazones. Si yo conociendo a Dios a veces me preocupo, si yo conociendo a Dios a veces me angustio, ahora imagínense cómo está la gente que no conoce a Dios, que no tiene esperanza. Entonces tengo que llevarle la palabra de Dios. El Evangelio va a traerles paz,
Vamos, hermanos, a hacerlo. Estamos dispuestos a llevar el Evangelio a la gente. Y si de verdad queremos ser pacificadores, déjame decirte, esta semana, ve y cuéntale a alguien de Jesucristo. Esa paz que tú tienes, compártesela a una persona. Tú tienes tal vez un trabajador cerca de ti, un compañero, tú tienes un familiar, tú tienes a lo mejor un conocido, un amigo. Llévale la paz de Dios, háblale de Jesucristo, no esperes más. Cuéntale de Jesús, no lo dejes para después. Llévales el mensaje. En la parte de la entrada tenemos folletos, puedes tomar folletos para llevarlos, para compartirlos con la gente. Ora por esas personas, llévales un folleto, cuéntales tu testimonio. Ahora, ¿qué es nuestro testimonio, hermanos? Nuestro testimonio es cuando le contamos a la gente de cómo éramos antes, cómo conocimos de Cristo y cómo somos ahora. Ahora, la idea no es que contemos todo, tal vez hay cosas que nos avergüenzan que hicimos antes, no le estoy diciendo que le cuente todo, pero la idea es darle la gloria a Dios, que la gente sepa el poder que tiene Dios que nos transformó. Ahora, hay quienes dan un testimonio y son muy explícitos. El apóstol Pablo dijo, yo era perseguidor de la iglesia, yo tomaba cartas para ir y matar a los cristianos. Eso es tremendo lo que estaba él diciendo. Yo era un perseguidor, yo era un blasfemo. Bueno, usted puede decir lo que usted quiera acerca de su pasado. Si hay cosas que usted no quiere contar, está bien. Pero cuente de cómo Cristo ha cambiado su vida y ahora cómo es su vida. Tal vez puede decirle a la gente, yo no tenía paz, pero ¿sabes qué? Ahora en Cristo yo tengo una perfecta paz. Y sabes que tú también la puedes tener. Ese es el punto, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ponga en su calendario un día y una hora para ir a visitar a su amigo. Si usted nada más dice, sí, un día le voy a hablar, no lo va a hacer. Las cosas que queremos hacer, hermanos, las calendarizamos. Ponemos día y ponemos hora para poderlo hacer. Recuerda que esta bienaventuranza no es para los que anhelan la paz, sino es para aquellos que hacen la paz. La tercera idea, hermanos, que quiero compartir es que hagamos también las paces con nuestros hermanos. Vamos a Mateo capítulo 5, 21 al 26. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, el primer evangelio, y dice así Mateo 5, del 21 al 26, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y estos versículos nos hablan, hermanos, de hacer paz con los demás. Nos hablan de cómo la ira provoca, inclusive puede llegar al asesinato. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Así dice la Biblia. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa? Que si dejamos que ese coraje esté con nosotros, ese coraje nos va a llevar a hacer cosas terribles y probablemente ese coraje se convierta en ira que finalmente se convierta en asesinato. Entonces, ¿qué dice el Señor? Arregla las cuentas con los demás. Hermanos, no vale la pena que estemos peleando con nadie. Entonces, si hay alguien que nos ha hecho algo malo, le hemos hecho algo, vamos a arreglar esas cosas, que podamos estar bien. Inclusive el texto dice, que acabamos de leer, que si traemos la ofrenda y antes de traer la ofrenda tenemos una situación con alguien, arreglemos esa situación con esa persona para poder adorar a Dios. Lo que nos está diciendo es que no podemos adorar a Dios y al mismo tiempo hacer guerra. Son dos cosas diferentes. Eso es algo que tenemos que arreglar nosotros en nuestra vida. Y aún, hermanos,
llevar la paz a los enemigos. Ahí mismo en Mateo, pero ahora en el capítulo 5, en los versículos 38 hasta el 48, dice el versículo 38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. El versículo número 44 dice, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. El versículo número 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y qué nos habla este texto, hermanos? Aún de tener paz con los enemigos. ¿Por qué no le caemos bien a algunas personas? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Le caemos bien a todos, pero de repente a alguien no le caemos bien. Tenemos un problema con alguien en el trabajo porque nos ve mal, nos habla de nosotros, dice cosas. ¿Por qué lo hace? Yo no lo sé. Pero la realidad es que de mi parte no debe de haber ni enojo, ni pleito, sino dejarlo en las manos de Dios. Aún la Biblia dice en 1 de Pedro 3:7, esta cita, no sé si la tengo ahí, no la tengo ahí, pero 1 de Pedro 3:7 también nos habla acerca de que aún si tenemos una situación con nuestra esposa, tenemos que arreglarla también y estar en paz con ella para que nuestras oraciones no tengan estorbo. En Marcos capítulo 9, versículo 50, la cita que puse hace un momento, Jesucristo dijo, tened paz los unos con los otros. Tened paz los unos con los otros. Tenemos que buscar la paz con toda la gente. Y bueno, perdón si estaba esta cita, es 1 de Pedro 3:7. Y esta cita dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con las esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, y dice Pedro, para que vuestras oraciones no tengan esto. Entonces, aún si estamos mal con la esposa, hay un obstáculo de comunión con Dios. Algo que podemos tomar como un lema, hermanos, es Romanos 12:18. Lo tenemos ahí en la pantalla, lo quieren leer, de su Biblia o en la pantalla, en voz alta dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, hay gente muy difícil, yo lo sé. Hay personas que por más que queremos buscarle la sonrisa, no podemos. Por más que le buscamos la cara, no podemos. Pero vean lo que dice el texto, en lo que depende de ustedes, o sea, de mí como un hijo de Dios, en lo que depende de mí, voy a estar en paz con todos los demás. Si no me quiere saludar, pues ni hablar. Si me dice cosas de mí, yo no puedo cambiar eso, pero yo no voy a hablar mal, yo no me voy a desquitar, yo no voy a hacer algo contra esa persona. Sencillamente lo voy a dejar yo en las manos de Dios. ¿Saben una cosa? Dios es un Dios justo y Él a su tiempo va a juzgar. Y aunque yo no haga nada, Dios va a juzgar a esa persona por lo que esa persona hace. Pero en lo que depende de mí, en cuanto a mi persona, yo voy a estar en paz con todos los demás. Ahora, cuando estudiamos este texto, hermanos, Mateo 5:9 es nuestro texto, lo tengo en inglés, pero en español dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a la última parte del texto. Hemos explicado lo que es paz, hemos explicado cómo tenemos paz, hemos explicado cómo podemos ser nosotros pacificadores y es nuestro trabajo. Pero ahora vean lo que dice el texto. Bienaventurados, espiritualmente prósperos, benditos, dignos de felicitación,
¿Por qué? Porque ellos serán llamados, ¿qué dice? Hijos de Dios. Esta palabra que utiliza para hijos en griego es la palabra huios, pero es una palabra que es interesante porque habla de hijo, pero es una palabra que habla de la dignidad y del honor y de la posición del hijo. Es decir, habla de un hijo como si, por ejemplo, nosotros habláramos de el hijo del rey. Estamos hablando de un príncipe y estamos hablando de que comparte las características del rey, ¿no? Ese hijo del rey estamos diciendo que es alguien digno, es alguien que está en el trono, que está cercano al rey. La palabra huios, que significa hijo, nos habla de dignidad, nos habla de honor. Y el texto dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 1, lo pone de esta manera el escritor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entiende el honor de ser un hijo de Dios. ¿Entiende lo que significa ser hijo de Dios? En el Salmo 17:8 nos dice la palabra de Dios que somos la pupila de los ojos de Dios. De hecho, el versículo dice, la niña de tus ojos. Se refiere a la pupila, se refiere, hermanos, a que somos el centro. Dios está mirándonos y está enfocado en nosotros. En el Salmo 16:3 dice que Dios se complace en nosotros. Dios tiene su complacencia en nosotros. En 2 Timoteo 2:21 nos llama instrumentos de honra. Dice el texto que Dios nos ha hecho a nosotros instrumentos para la honra de Dios. En Apocalipsis 3:21 dice que nos vamos a sentar en el trono de Dios. Así dice este versículo. Piensa en ese honor. Nosotros, pecadores, imperfectos, indignos, que fuimos hacedores de muchos males en el pasado, que somos personas que somos incompletos en muchas áreas de nuestra vida, somos finitos. Pero ahora nosotros somos instrumentos de la justicia de Dios. ¿Se da cuenta del contraste? Ahora nosotros hacemos cosas en las cuales Dios se complace y somos hijos de Dios. Bendito el nombre de Dios. Qué honor tan grande ser llamados hijos de Dios. Dios tiene un amor personal para cada uno de nosotros. Su amor de Dios es eterno para ti y para mí como hijos de Dios. Dios soporta nuestras debilidades y soporta también nuestros pecados de tal manera que Él nos ofrece perdón de nuestros pecados. Dios acepta nuestro servicio imperfecto. Lo que nosotros hagamos para Dios, aunque es imperfecto, Dios lo acepta y se goza de lo que nosotros hacemos para Él. Dios nos revela su verdad y nos revela su plan a través de su palabra a nosotros. Él perdona nuestros pecados, nos ha perdonado y los sigue perdonando. Y en la medida en que nosotros le pedimos perdón a Él, Dios nos perdona. Dios nos ha hecho herederos de todo lo que Él posee. Imagínate, Él es el creador del universo, es el dueño de todas las cosas y nosotros somos sus hijos y somos los herederos de todo eso. Él impide que nosotros muramos eternamente. Al contrario, nos da una vida eterna y nos da un regalo que es el cielo. ¿Y cuánto nos ha amado Dios que dio a su Hijo unigénito Jesucristo para que muriera en la cruz por nosotros, por nuestros pecados? ¿Te imaginas ese honor que tenemos? Claro que es difícil describirlo y es difícil que lo podamos entender. Pero ¿qué está diciendo el texto? Que aquellas personas que tienen este honor de ser hijos de Dios van a ser llamados hijos de Dios porque se parecen a Dios. Eso es lo que dice el texto. Veamos a nuestros hijos. ¿Se parecen a nosotros nuestros hijos? ¿Se parecen a su papá, a su mamá? Sí, ¿no? Y no solamente en rasgos físicos, sino también en las formas como miran, o las formas como se mueven, en las formas como piensan. Se parecen. ¿Por qué? Porque tienen en nuestro ADN
Si me permiten decirlo, si me permiten usar la expresión, podría yo decir que tenemos nosotros el ADN de Dios. Y por lo tanto, nos parecemos a Él. Bienaventurados, dicen los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, porque la gente nota el parecido. Ese es el punto. Queremos que la gente nos vea como hijos de Dios, tenemos que ser pacificadores. Queremos ser pacificadores, ya sabemos lo que tenemos que hacer, buscar a Dios, orar a Él y estar en comunión con Él. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Queremos ser pacificadores, vamos y compartamos el mensaje de Dios a las demás personas y traigamos esta paz. Y en lo que depende de nosotros, aunque los demás nos hagan guerra, nosotros vamos a estar en paz con los demás. Y cuando eso sucede, hermanos, la gente va a decir: ese es un hijo de Dios. Ese se parece a Dios por la forma como Él vive. Así que termino. ¿Estás dispuesto a aceptar el reto de ser un pacificador? ¿Quieres tú ser un pacificador? ¿Quieres hacerlo? Y termino con una doble invitación. Decía hace rato en el mensaje, no podemos ser pacificadores si no está Cristo en nuestra vida. Así que si en esta mañana hay alguien que nos escuche en línea o que estén aquí, que no ha invitado a Cristo a su corazón, este es el momento para abrir su corazón y creer en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios e invitar a Cristo a su corazón. Y la otra invitación es a los creyentes. Si estamos pasando por problemas, si estamos pasando por dificultades, estamos dispuestos, hermanos, a orar a Dios hasta que Dios nos dé su paz, hasta que estemos nosotros contentos con el plan de Dios en nuestra vida. Vamos a orar.